Y bueno, vamos a intentar hacer una introducción lo más... mi objetivo va a ser ver lo máximo posible en la próxima hora, pero yendo paso a paso y sobre todo dejando siempre los conceptos claros. Y también con la mayor práctica posible. Vamos a ver si nos da tiempo entre 3 y 4 servidores MSP con C Sharp. E iremos viendo pasito a pasito cada vez más novedades. Pero antes que nada, sí, presentarme. Nada, mi nombre es Javier, soy software engineer, trabajo en Microsoft, trabajo en .NET, en el área de UI, .NET MAUI, todos en Microsoft creo que trabajamos o tenemos algo, aunque sea interno, de AI, de IA. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos algunas herramientas para hacer temas como triage, ayudar en triage, revisar issues, poner labels automáticamente, etcétera. Y bueno, a nivel personal sí que llevo los últimos tiempos interesándome por frameworks como AutoGen, Semantic Kernel, Azure, AI, Foundry, etcétera. Y MSP le sigo la pista un poco desde las primeras versiones. El framework inicial, que no era el oficial de Microsoft, ahora después lo veremos, pero quedaros con la parte más importante de todo, que es mis datos de contacto. Si tenéis alguna duda, os quedáis con dudas del evento, si tenéis cualquier tipo de consulta o sencillamente queréis conectar, lo tenéis ahí. Y vamos a hablar de MSP, que lo mencionaremos muchas veces a lo largo de la charla y por motivos obvios, lo que tenemos en pantalla. Todo el mundo está hablando de MSP, todas las empresas están haciendo MSPs, muchos desarrolladores están experimentando jugando con MSP. Así que vamos a estructurar la charla en tres grandes bloques. Vamos a ir dedicando más y más tiempo a cada uno de los bloques. La clave principal es, imagino que lo que muchos que han escuchado MSP pero aún no tienen claro el concepto es qué es MSP. Pero vamos a empezar por el concepto inicial básico, que es ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de crear MSP? ¿Cuál es la necesidad que resuelve o el problema que resuelve? Una vez que veamos esto, pasaremos a qué es. Vamos a conocer todo lo necesario sobre MSP, desde el concepto en sí, a cómo funciona, para pasar a la parte final, que es donde dedicaremos más tiempo, que es al cómo. Cómo primero usamos MSPs existentes y cómo luego podemos desarrollar nuestros propios clientes servidor. Vamos a crear también un cliente. No es el objetivo inicial o fundamental que tengo en la charla. El objetivo fundamental es que creéis servidores, pero que sepáis también que existe la posibilidad de cómo sería, lo vamos a ver también. Y bueno, vamos a ver muchos casos prácticos. Vamos a ver herramientas MSP reales que resuelven ciertas problemáticas y veremos cómo podemos hacer inspección con, por ejemplo, herramientas como Inspector, etcétera, etcétera. Empezamos por lo básico. ¿Por qué? Bueno, si analizamos una aplicación utilizando IA a día de hoy, simple, lo más simple posible, es un solo agente, suele ser algo como lo que tenéis en pantalla, el usuario interactúa con un agente que normalmente tiene una o múltiples herramientas, tiene un contexto de memoria, donde guardar el historial del chat, etcétera, y tiene también un sistema de prompting, mensajes con los que podéis interactuar con el agente. Esto a grosso modo sería, y lo que permite es, y de hecho es uno de los desafíos de las aplicaciones de IA hasta hace recientemente poco. Imaginaos el caso de GitHub. Podemos poner muchos ejemplos. Me gusta GitHub porque probablemente todos los que estáis conectados habéis trabajado con GitHub o GitLab o algún variante similar. Ofrece una cantidad enorme de funcionalidad, ¿verdad? Permitir gestionar vuestro código, abrir issues, pull requests, etcétera. Si GitHub intentase aumentar las capacidades que ofrece mediante el uso de IA, integrando GitHub en los diferentes IDs y herramientas que soportan IA, como algunos ejemplos, Visual Studio Code, Cursor, Set, Client, etcétera, para lograrlo, tendría que desarrollar integraciones específicas para cada uno de los casos, implementándolas paso a paso y gestionando las diferentes opciones de compatibilidad para cada una de las herramientas. Para desarrolladores esto es un punto crítico, y es que si GitHub planease integrarse con, imaginaos, las 100 principales aplicaciones de IA, debería crear integraciones individuales para cada aplicación. Podría reutilizar ciertos aspectos, pero en el fondo sí que tendría que
dedicar cierto tiempo a cada aplicación, a la particularidad de cada aplicación. Para desarrolladores de aplicaciones de IA es también un fastidio. Imaginaos que Rider buscase integrarse con VS Code, GitHub, en Copilot, no podría reutilizarlo directamente, debería desarrollar una nueva integración. Así que, sin duda, hemos llegado a un momento en el que hay demanda de estandarización, necesidad de un protocolo, de un estándar universal que optimice las integraciones de IA, reduciendo el problema fundamental de fragmentación, no tener múltiples integraciones, etcétera, con diferentes códigos, esfuerzos, y promover la interoperabilidad. Antes de continuar, vamos a empezar a ver las primeras demos y vamos a ir viendo los límites de Copilot también para que vayáis entendiendo poco a poco, bueno, qué aporta MSP desde los primeros casos, poquito a poco. Vamos a abrir varios Copilot. Dejadme, por ejemplo, abrir este. Fijaos, justo antes de la reunión, aquí he preguntado a un vídeo de mi canal, que precisamente habla de MSP, Copilot, ¿puedes hacerme un resumen, un summary de este vídeo? Y me contesta directamente, no tengo acceso a la información, al transcript, al texto del vídeo, así que no puedo proveerte un resumen. Efectivamente, tenemos Copilot con diferentes modos que vamos a explorar ahora un poquito más adelante y tenemos acceso a una enorme cantidad de modelos. Como sabéis, los modelos LLM entrenados y con una cantidad de información muy alta, por supuesto, hasta cierto límite en fechas, pero no tienen acceso, por supuesto, a toda la información ni tienen capacidad para lanzar cualquier herramienta o interaccionar con cualquier sistema, etcétera, etcétera. De igual forma, hay mucha información que es dinámica. Desde la hora de mi equipo, como poner un ejemplo muy básico, eh, a datos más complejos. Por ejemplo, acabamos de mencionar GitHub, pues ver los datos y hacer un resumen de la pull request que acabo de generar hace una hora, no sería posible interactuar pidiéndole que haga un resumen, o que elabore, por ejemplo, que busque pull requests similares o issues similares por saber si ese fix corrige otras issues. O casos como este mismo, acceder a información externa que se ha generado hace poco. Este vídeo creo que de hecho es de hace 2 o 3 días, y tener información del mismo. Si seguimos, después de ver el por qué, después de ver el por qué, llega el momento de hablar de MSP. Aún no conocemos qué es MSP. A muchos os habréis imaginado, viendo un poco todo lo que hemos hablado anteriormente sobre la fragmentación, implementaciones en múltiples herramientas, etcétera, y la necesidad de estandarizar, que MSP no es más que un protocolo abierto que permite una integración entre aplicaciones que hacen uso de modelos LLM y fuentes de datos o herramientas. Me gusta compararlo con el concepto de APIs, que me imagino que todos también estáis sumamente familiarizados, que estandariza cómo aplicaciones web interactúan con el backend, con el uso de servicios, servidores, todo el concepto de base de datos, etcétera. En el caso de MSP, se estandariza cómo las aplicaciones IA interactúan con estos sistemas externos mediante un conjunto de conceptos que vamos a ir viendo poco a poco, pero principalmente mediante herramientas. Herramientas lo que hacen tools, herramientas lo que hacen es permitir detectar, por ejemplo, que cuando yo pido hazme un resumen de este vídeo, hay una herramienta que es capaz de utilizar la API de YouTube, acceder al vídeo, obtener el transcript, la transcripción, tener toda la información. Toda esa información se le pasa como fuente de datos al modelo que tengamos elegido, en este caso, por ejemplo, en VS Code o Cloud, otra herramienta. El modelo es capaz de, con toda esa fuente de datos, crearme un perfecto resumen y sobre ese resumen incluso puedo iterar pidiéndoles pues, buscar algo más concreto, analizar cierta parte, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de partes muy interesantes en un MSP, como son el sistema de prompting, sampling, recursos, etcétera, que vamos a ir viendo poquito a poco. Vamos a centrarnos por ahora con solo estos conceptos. En sí, todo esto es bastante nuevo. En realidad, Anthropic anunció MSP. Realmente había papers y ciertos conceptos bastante, un poquito antes, algunos meses antes,
Pero a nivel público, podríamos decir, hablamos de noviembre del año pasado. Poco a poco se van sumando ciertas herramientas, Klein en diciembre, Cursor en enero, Windsurf en febrero y VS Code, el soporte inicial en la versión preview, empieza en marzo. A día de hoy ya está disponible en la versión pública, no tenéis que utilizar previews, aunque podríais utilizarlos side by side, de un lado, en el mismo equipo, lado a lado. Bueno, la tendencia, como podéis ver, es un pico gigante de interés por el MSP. Sin MSP, pues un poco lo que vimos antes. GitHub, múltiples herramientas, necesitaría múltiples implementaciones por cada versión. Lo que tenemos ahora es que GitHub crea un servidor MSP, una única implementación, y todas las herramientas, todos los hosts, tienen un cliente que es capaz de comunicarse con este servidor MSP. ¿Vale? ¿Cómo es la comunicación? Vamos a ir viéndolo poco a poco, pero con MSP llega un desarrollo más estandarizado. Para desarrolladores significa conectar una aplicación a cualquier servidor sin esfuerzo adicional. Es decir, el servidor de MSP de GitHub se puede conectar y utilizar en cloud, exactamente reutilizando exactamente sin cambiar nada en VS Code, etcétera, etcétera. Y para desarrolladores de herramientas o APIs es construir un servidor una vez y tener la adopción en todas partes. La arquitectura de un MSP a muy grosso modo sería algo como esto. Nosotros tenemos un host. Nosotros en la sesión de hoy vamos a utilizar principalmente VS Code y Cloud, principalmente por ver que la instalación y gestión de servidores MSP es clónica entre los diferentes hosts que se comunican mediante el protocolo MSP con los diferentes servidores y cada uno de los servidores pues accede a fuentes de información, herramientas, etcétera. Pueden ser bases de datos, pueden hacer web APIs a un servicio remoto, etcétera, etcétera. En cuanto a los componentes claves, de los que vamos a hablar y repetir en alguna ocasión a lo largo de la charla, el host, ya lo hemos mencionado, son programas como Cloud, IDs como Visual Studio, Visual Studio Code o herramientas IA que desean acceder a datos a través de un MSP. Los clientes serían los que mantienen conexiones con los servidores. Un host puede tener múltiples clientes que se conectan a servidores MSP, que es el foco de la charla de hoy, cómo crear servidores, programas que exponen datos a través de protocolos específicos a los clientes. Hemos hablado ya varias veces de comunicación y es que los mecanismos de comunicación tenemos dos opciones. Una sería es estándar in-out, comunicación mediante entrada y salida estándar, y HTTP con eventos SSE. ¿Cuándo utilizar cada caso? Bueno, en el caso de estándar in-out, el servidor solo se puede ejecutar localmente, en la misma máquina donde tenemos el host. El cliente inicia el servidor MSP como un subproceso y si la comunicación es mediante mensajes JSON RPC en entrada estándar y salida estándar. Este sería un poco la forma más habitual de todos los servidores MSP, aunque no la única, ya que también tenemos HTTP con SSE. En este caso, bueno, la única ventaja, bueno, la ventaja principal, no la única ventaja, la ventaja principal es que el servidor se puede ejecutar tanto local como remotamente. Y en este caso el servidor tiene que exponer dos puntos para la comunicación. Un punto sería para que los clientes establezcan una comunicación y recibir mensajes del servidor y el otro punto sería para que les llegaran vía post los mensajes que los clientes envían con peticiones al servidor. Esta opción no es muy diferente de la anterior, aunque a nivel de código sí que es ligeramente más tediosa, requiere un poco más de responsabilidad y gestión en el código. En cuanto a las características del servidor, por detallar un poco el resto de cosas que vamos a ver, bueno, el servidor tiene tools, resource, recursos y prompt templates, plantillas de prompts. Las herramientas pues son funciones, funciones y herramientas, métodos que invocan algo, una API REST, una ejecución de un comando en línea de comandos en el sistema, acceso a base de datos, etcétera, etcétera. Los recursos son sumamente interesantes, también lo vamos a ver hoy en la sesión, son datos. Imaginaos que trabajáis en una empresa,
trabajo en Microsoft, solo se suelen poner Contoso de demo, voy a poner Contoso de demo, trabajamos en Contoso y Contoso tiene un montón de datos, el departamento fiscal, y queréis mediante conversaciones con modelos LLM tener resúmenes, predicciones, etcétera, etcétera. Evidentemente son datos privados de tu empresa. Los modelos no tienen esa información. Podemos exponer toda esa información mediante base de datos, archivos, desde archivos de texto plano a blobs, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, tenemos las plantillas de prompt, que son indicaciones. Imaginaos que una acción muy habitual en este MSP que he mencionado, por ejemplo, para gestionar datos de la empresa, un resumen muy una petición muy habitual es hazme un resumen del año fiscal por trimestres, el formato debe ser este. Repetir esa query constantemente cada vez que quieres hacer un reporte cada trimestre es tedioso. Lo que te permite el servidor MSP es tener plantillas que además pueden soportar parámetros, como por ejemplo sencillamente cambiar el año o algún otro valor para acceder a ellas directamente desde los hosts y del cliente, reutilizar y enviar directamente la petición de forma directa. Vale, nos hemos quitado los dos bloques iniciales. Creo que hasta aquí más o menos nos empieza a sonar por qué y qué es un MSP, pero vamos a la parte divertida, que es cómo usamos un MSP y cómo implementamos uno. Bien, el paso para utilizar un MSP es sencillo. Basta con instalar la aplicación compatible con MSP. ¿Cuáles? Hay muchas, VS Code, Cloud, etcétera. Y a continuación, todas tienen un archivo de configuración, un archivo JSON, donde se configura y se instala el MSP. ¿Cómo? Lo vamos a ver ahora a continuación. Aplicaciones que podéis utilizar, Cloud, Client, VS Code, hay bastantes más, pero estas suelen ser las habituales. Y en cuanto a servidores MSP, hay muchísimos. Dejadme hacer una pequeña pausa de la presentación y vamos a ver servidores. Bueno, primero de todo, la página oficial de MSP es modelcontextprotocol.io. Bueno, aquí tenéis todo lo que estamos viendo, qué es un MSP, qué son las tools, ejemplos iniciales, etcétera. Se pueden crear servidores MSP, que lo vamos a ver ahora en las slides con C#, pero también con Python, TypeScript, Java, etcétera. Y en cuanto a servidores de ejemplo, tenéis muchísimos. Hay servidores relacionados con datos, como por ejemplo trabajar con SQLite, el sistema de archivos, herramientas de desarrollo como Sentry para analizar issues, por ejemplo, o GitHub, que es el ejemplo que he puesto justo anteriormente, inicialmente en la charla. Y bueno, obtener información de la web, herramientas de productividad, hay un mogollón de servidores, no sé, Kubernetes, Docker, etcétera, etcétera. El framework de C# es este, pero antes de ver este, vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, imaginaos que vamos a instalar, no sé qué ejemplo poneros, que sea sencillo. GitHub no es el más sencillo por una razón que voy a explicar, pero vamos a verlo, el de GitHub. El GitHub no es el más sencillo porque tiene un parámetro, que es el path para permitir el acceso, el token para permitir el acceso. Pero bueno, todas las herramientas, todos los servidores MSP lucen de esta forma. Primeramente te explican un poco cuáles son las características, exponen cuáles son las herramientas que podemos utilizar. En el caso de GitHub, pues hablamos de crear archivos, subir archivos, crear pull requests, revisar pull requests, obtener issues, etcétera, etcétera. A la hora de instalar, aunque ponga cloud, no siempre se mencionan todos los clientes, pero independientemente del cliente que mencione, la instalación es la misma. Tenemos un archivo JSON donde tenemos un atributo para crear el listado de servidores MSP y a partir de ahí siempre seguirán el mismo formato. Nombre del servidor MSP, comando a ejecutar para lanzar el MSP y argumentos. Esto puede ser desde un sencillo .NET Run, por ejemplo, para lanzar una aplicación, una librería en .NET, a Docker, en este caso, por ejemplo, aquí está el Access Token, y también, por ejemplo, se puede utilizar directamente en NPX. Hay diferentes formas y tener variables de environment para poner el Access Token. ¿Cómo se instalaría este servidor en Visual Studio, Cloud, etcétera? Pues fijaos, vamos ahora, antes estábamos aquí en Visual Studio Code, Preview, la versión Insiders. Vámonos ahora a Visual Studio, la versión normal. Para poder utilizar
MSP, tenéis que iros a los settings y si filtráis por MSP, veis que tenéis una casilla que es habilitar la integración de MSP en Visual Studio, poder hacer auto-discover, descubrir MSPs, etcétera, etcétera. Bien. Luego tenemos eh, vale, no hay preguntas por ahora. Luego tenemos diferentes modos a la hora de trabajar con Visual Studio, ¿verdad? En GitHub Copilot. Tenemos el modo Ask. El modo Ask es normalmente, bueno, preguntas directas sobre resolver algún contexto, etcétera. El modo Edit, el objetivo es sobre, por ejemplo, un proyecto que tengas abierto con cierto código, pedir, oye, refactoriza esta clase y puede, por ejemplo, gestionar múltiples archivos de tu proyecto, refactorizar múltiples archivos, etcétera. Y luego tenemos el modo Agente, que es justo el pensado para hacer tareas más pesadas, más complejas, que permitan conectar diferentes herramientas y es donde podemos integrar directamente el uso de MSP. A la hora de trabajar con archivos MSP puedes crear un archivo settings global, donde van directamente las configuraciones de setting de VS Code, en este caso, o te puedes crear un archivo MSP, JSON, también si quieres. Y en este caso, por ejemplo, me he instalado un MSP que se llama YouTube Transcript. He ido a la configuración de, avisadme si se ve bien, que puedo incrementar la fuente si queréis, pero creo que se ve suficientemente bien. En el propio proyecto te indica cómo poder instalar el proyecto y nada, copiado y pegado directamente. Una vez hecho, desde aquí podemos cargar o desde aquí podemos lanzar este MSP y en el output veríamos un poco lo que está ocurriendo. Se ha conectado, ha establecido la conexión con el servidor, se ha lanzado, se ha conectado y se han descubierto una tools, una herramienta. Interesante. ¿Esto qué es? Si pulsamos aquí, tenemos acceso a todas las herramientas extras que estamos añadiendo a Copilot para permitir hacer algo extra. Por ejemplo, tenemos el MSP de Transcript. Con lo cual, si yo tomo el vídeo que tenía antes, que está en algún lugar, dame un segundo, y vuelvo a GitHub y le digo, ¿puedes hacer un resumen de este vídeo? Fijaos lo que ocurre, es muy interesante porque en base a esta herramienta que me dice que tenía una herramienta, una tool, que si la buscamos, la tenemos justo aquí, y es una herramienta que es Guest Transcript, obtener la transcripción de vídeos de YouTube. Podemos obtener bastante más información de ella en el canal, perdón, en el repositorio, donde nos indica un poco los parámetros, pero directamente, ya fíjate que nos dice, vamos a lanzar una herramienta con este parámetro, URL y la URL al vídeo. Puedo permitirlo ahora, permitirlo siempre, permitirlo por la sesión, etcétera. Y si permito, esto está lanzando una herramienta que ha obtenido el transcript de mi vídeo y fijaos la diferencia de respuesta con la versión anterior que no estaba utilizando una herramienta. Es decir, ahora, anteriormente me decía, no puedo hacer mucho, no puedo tener el transcript, lo siento. Y ahora tengo un resumen directo de todo el vídeo de YouTube. Pues el vídeo introduce MSP, compara las diferentes versiones, los métodos de transporte, demuestra cómo configurar, bla, 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 bla. Sobre aquí puedo seguir iterando, preguntando si en el vídeo ocurre X, en qué parte, si me puede hacer un resumen detallado de cierto momento, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda es una diferencia enorme. Lo que estamos haciendo es, de nuevo, tenemos VS Code, un host, que conecta un cliente con un servidor MSP. El servidor MSP tiene una tool, una herramienta, que se ha encargado de acceder a YouTube, obtener el transcript del vídeo y pasárselo como contexto al modelo, que en este caso el modelo que estamos utilizando es GPT 4.1. Podríamos utilizar bastantes modelos, otros, pero en este caso probablemente será el modelo que utilizaremos de forma habitual. Y bueno, hasta aquí un poco cómo instalar MSPs. Bueno, vamos a verlo también en Windows. Tengo aquí Cloud.
En cloud tendríais que iros a archivo, configuración, no quiere cargar, ahora. Y tenéis una parte de desarrollador. Si os fijáis, ya hay un MSP de Sevilla.net instalado. Estamos haciendo un pequeño spoiler de lo que vamos a ver a continuación. Pero si editamos la configuración, voila, tenemos de nuevo un archivo JSON, todo muy familiar, ¿verdad? A lo que hemos visto hasta ahora, que si lo abrimos, por ejemplo, con un editor, VS Code, pues no se ha abierto, no sé por qué. Como lo he abierto con... Ah, lo tenemos aquí. De nuevo tenemos MSP, servers y el listado de servidores directamente lo podemos instalar de igual forma como hemos visto anteriormente. Podríamos directamente venirnos aquí a Mac, copiar, pegar aquí y tendríamos este MSP. Una vez reiniciado Cloud, tendríamos este MSP en Cloud. El servidor es exactamente el mismo, es decir, el código utilizado para hacer la transcripción de vídeo sería el mismo y conectaríamos exactamente lo mismo de la misma forma en dos herramientas diferentes. Eso es un poco el objetivo y el beneficio. ¿Vale? Vamos a continuar viendo más, si os parece. Una preguntilla, Javi. Para todo esto, ¿tendríamos que tener suscripción Para suscripción de a OpenAI. Copilot? Bueno, lo que tienes que tener es instalado en el GitHub Copilot y tienes acceso a un volumen de token gratuito, con lo cual sí podrías utilizarlo aún sin coste. Sí, es Vale, cierto que perfecto. yo creo que estoy utilizando credenciales de Microsoft, con lo cual probablemente tendré acceso a modelos preview y modelos y no tendré límite de tokens en esta ocasión, aunque tampoco hará falta para la sesión, pero sí que podrías utilizarlo sin, sin coste. Aunque sí que podría llegar al límite, ¿vale? Por ejemplo, GPT es bastante más abierto, pero, por ejemplo, Cloud diría que utilizando, por ejemplo, MCPs podrías tener que tener pausas durante horas hasta poder volver a utilizarlo, sobre todo cuando encadenas MSPs, como vamos a ver a continuación. Ok, gracias. A ti, vale, vamos a continuar. La hemos dejado aquí. Sencillamente quería enseñaros un poco dónde encontrar servidores MSPs. Esto es un resumen de lo que hemos visto. Veis que detecta herramientas. Podemos darle a ejecutar siempre, con lo cual no nos va a volver a preguntar, pero por defecto las primeras veces nos va a preguntar si queremos ejecutar la herramienta una vez, por sesión, etcétera. El desplegable con las herramientas, de dónde vienen las herramientas. Si queréis habilitar, deshabilitar herramientas, serían estos checkbox que tenéis aquí. Si queréis eliminar un MSP directamente o directamente demarcar el MSP directamente o elimináis el MSP. Y en el caso de tener error, que esta es otra cosa muy interesante, dos cosas. Una, dos claves. El output es donde más información vais a tener y aquí tendríais un icono, aquí, en esta posición donde tengo el ratón, rojo, donde os indicaría que hay algo incorrecto. No se puede lanzar el servidor como se espera. Bueno, esto hemos hablado un poco. Hay los tres modos: el modo preguntar, editar y agente, el modo preguntar, bueno, asistencia conversacional para dudas, preguntas sobre desarrollo. Oye, ¿qué hace el método tal, etcétera, etcétera? El modo editar, transformación de código mediante instrucciones, refactoriza este método, modifica también las clases donde se invoca, etcétera, etcétera. En cuanto al modelo agente, como ya hemos dicho, tareas más complejas que pueden funcionar de forma más autónoma, con diferentes flujos de trabajo, múltiples pasos, etcétera, etcétera. La instalación también la hemos visto, se puede hacer en el archivo de settings. Podéis añadir, copiar y pegar. Si queréis automatizar o queréis hacerlo por línea de comandos, también existe una línea de, en la línea de comandos de Visual Studio Code. Existe el método add MSP, donde pegáis directamente el archivo pequeño JSON con la configuración tanto del nombre del MSP, comandos y argumentos, ¿vale? Como hemos visto hasta ahora. Esta demo es la que acabamos de ver.
hace nada, así que nada, seguimos. SDK ya lo hemos mencionado también, TypeScript, Python, Java, Kotlin, C Sharp, etcétera, y se van sumando cada poco. En cuanto a tooling, hay varios interesantes, pero me voy a quedar con los básicos. Uno de ellos es el MSP Inspector, que es una herramienta es la forma, diría, más recomendada o sencilla de comunicación. Al final, tener en cuenta que estamos trabajando con comunicación cliente-servidor. En algunos casos la depuración puede llegar a ser ligeramente tediosa. El Inspector suele solucionar la mayoría de problemas bastante bien. Pasamos al paso más interesante, donde vamos a dedicar el resto de la charla, crear un MSP. Bueno, requisitos, pocos. Tener .NET, Node, VS Code o Cloud o algún otro similar. No es obligatorio, aunque por defecto la mayoría de MSP se van a crear con una aplicación de consola.net, donde vais a agregar un sencillo paquete. Por supuesto, si vuestro MSP accede a, no sé, a GitHub y vais a añadir OctoKit o cualquier otro paquete, es decir, podéis añadir más paquetes adicionales, pero para lo que es trabajar con MCP, solo necesitáis el paquete Model Context Protocol vía Naked. Y a continuación, nada, implementar la lógica del servidor. La recomendación es depurar y probar antes de importar en host con el MSP Inspector y ejecutar el servidor luego ya en modo agente, por ejemplo, en VS Code. Vamos a ver cómo sería todo esto. Vale. Nos vamos a Visual Studio. Vale. Voy a cerrar todo y vamos a ir viendo paso a paso. Te voy a lanzar una preguntita que ha lanzado por aquí Adrián, si te parece, Claro. mientras que vas sacando las cosillas. Adrián nos comentaba que qué pasaría si instalo o creo un MSP que exponga una herramienta que entre en conflicto con otras herramientas de otros servidores MSP. Pues es buena pregunta. Si te parece, Adrián, Adán, ¿no? Adrián, ¿era Adrián o Adán? Ah, Adán, perdón. He leído Adán. fatal. Nada, no te preocupes. Si te parece, Adán, la vamos a dejar en pausa la pregunta y te la respondo en 2 minutos, según vamos viendo el servidor, porque va a quedar resuelta, ¿vale? Muy bien. Bueno, lo dicho, creamos una librería. En este caso es una librería utilizando bueno, Net 9 y nada muy especial. Veis que utilizo bueno, pues, muchos paquetes, pero olvidaros de todos estos paquetes porque al final la mayoría son Serilog para hacer login de la gestión del servidor. El importante es el Model Context Protocol. A continuación necesitáis una clase program. La clase program tiene que hacer fundamentalmente crear un host. Esto no es nada nuevo para casi nadie en .NET a día de hoy. ASP.NET, MAUI, la mayoría de aplicaciones crean un host en el cual podemos tener servicios y los pasos fundamentales serían básicamente añadir el MSP Server, este es el fundamental, el que crea el servidor. A continuación tenemos un método que nos permite, tenemos dos métodos para elegir el método de comunicación, el transport, lo vimos anteriormente, recordad que tenemos dos formas, tenemos eh, Standard Out y HTTP. En este caso, como bien estáis viendo, estamos utilizando Standard Out, con lo cual esto significa que este servidor tiene que estar corriendo en la misma máquina donde corre el host y el resto la dejamos en pausa. Lo siguiente que tenemos que hacer, bueno, estoy viendo el que no quería. Me he adelantado porque yo el que quería enseñar era este. Este que no tiene nada de diferente de lo que hemos visto hasta ahora. Por hacer un repaso muy rápido, tenemos un... A ver si me responde el equipo. Mm, pum. Esto es lo que uno no quiere que le ocurra en una sesión en directo, ¿verdad? Utilizo UTM. Bueno, el que no sale a torear no. Bueno, es un fallo, Total. es un fallo que en mi beneficio no es mío, es un fallo. Es un fallo de que la máquina virtual ha explotado por alguna razón que desconozco. De hecho, UTM me viene haciendo esto una vez cada 2 3 días y he tenido la mala suerte de que toque ahora. Pero bueno, reinicio la máquina. Lo único malo es que tenía todos los ejemplos abiertos y demás, pero bueno. Yo no quería decirlo a Dan, pero es que han comentado por aquí que dice que esto te pasa por usar Mac.
Bueno, más bien me pasa por usar un Mac y como sé que hay más desarrolladores Windows que Mac, tendré una máquina virtual en Windows e intentar enseñar la mayoría de código en Windows en lugar del Mac, que podría hacerlo aquí directamente en Visual Studio, en Rider o en cualquier otra opción. Pero, vale. Vale, arrancamos de nuevo. Vale, voy a ir respondiendo las preguntas. Por ejemplo, Adam preguntaba, ¿qué pasaría si instalo o creo un MSP que exponga una herramienta que entre en conflicto con otra herramienta de dos servidores? Algo como, por ejemplo, un servidor MSP que expone una herramienta para sacar la letra de una canción de Spotify, por ejemplo, y otra que hace prácticamente lo mismo, pero con otra plataforma. Vale, aquí lo que ocurre es, voy adelantando lo que vamos a ver ahora visualmente, es que en el servidor MSP cada herramienta tiene un nombre. Normalmente vas a poner un nombre lógico, como por ejemplo Spotify Get Lyrics y Apple Music Get Lyrics. Luego, aparte de eso, la parte fundamental de servidores MSP es el contexto. Podemos dar una descripción a cada herramienta e incluso cada parámetro del servidor puede tener también una descripción. Entonces, si ha dado el suficiente contexto, normalmente va a elegir automáticamente en base al contexto que le des la herramienta correcta. Si aún así no ocurriera, lo que sí que puedes es indicarle directamente al modelo, oye, obténme las líricas de Spotify, no de Apple Music. Y de esa forma se va sabe cómo irse directamente a la herramienta correcta. Normalmente no hay muchos conflictos, pero puedes forzar el utilizar un método, incluso puedes forzar utilizar un método concreto de un MSP. Bueno, esto es lo que me estaba explotando anteriormente, ahora me va mucho más fluido. De nuevo, paquete instalado, una librería, me voy a la clase program, en la clase program sencillamente registramos el MSP. Este es el ejemplo que vamos a compartir al final de la sesión, por eso veis que está mucho más lleno de comentarios que el ejemplo anterior. Establecemos el protocolo y a continuación todo esto que hemos visto anteriormente, bueno, hasta ahora una única vez, de esta herramienta. ¿Cómo se crea una herramienta? ¿Vale? A partir de ahí, para crear herramientas, tendríamos varias opciones. Por ejemplo, me voy a ir a la forma más básica, que sería, tenemos una clase y creamos un método. El método puede tener o no parámetros. La parte importante es marcar la clase con el atributo MSPServerToolType. Aquí podemos hacer dos cosas. La primera opción es decirle aquí, cuando registramos las herramientas, que registre todas las herramientas del assembly. Esto está bien. Directamente hace assembly scanning, escanea la librería y busca todas las clases marcadas con el atributo que hemos visto, que sería MSP Server Tooltag, y las registra. Si queréis evitar assembly scanning, directamente podéis añadir herramientas como está hecho aquí. ¿Vale? A continuación, le daremos un nombre, es obligatorio, esto es lo que decía anteriormente. Y a continuación no es obligatorio todavía, pero es sumamente recomendable. Diría que para mí sería imprescindible que pongáis una descripción sólida a la herramienta y a continuación le pongáis también una descripción a los parámetros. Esto es una herramienta muy básica. Le pides un mensaje a la herramienta y la herramienta te devuelve un mensaje sencillamente con sevilla.net, dos puntos y el mensaje que tú hayas enviado. Esto es clásica herramienta eco de pruebas, pero podemos hacer mucho más en herramientas. Podemos trabajar con y devolver, porque hasta ahora hemos devuelto, y es una de las formas habituales, devolver una cadena, el mensaje que vamos a devolver al modelo como contexto. Pero podemos devolver mensajes directamente, podemos devolver contenido. Dentro de la librería tenemos la clase iContent, hay diferentes tipos de contenido, podemos devolver un simple contenido o podemos devolver una colección. En este caso estoy devolviendo una colección con cuando devuelvas el logo de .NET, devuelvo una imagen en base 64, devuelvo varios mensajes con información, etcétera, etcétera. Podemos hacer cosas más interesantes todavía y es, por ejemplo, crear métodos más complejos. De nuevo, el proceso siempre es el mismo, MSP Server Tool Type. Sobre la herramienta le añadimos también la etiqueta, marcamos cada parámetro con descripciones y tenéis diferentes herramientas. Por ejemplo, podéis pasar directamente el servidor y en el servidor tenéis diferentes métodos. Por ejemplo, aquí si la tarea va a durar mucho, podríais darle información para que a nivel visual el usuario vea qué se está haciendo, cómo, etcétera. En este caso, bueno, tiene una serie
de eventos fake. No os fijéis en esto, no son los eventos confirmados que vamos a tener en Sevilla.net en los próximos meses, pero bueno, esta sería una opción. Y luego hay otra parte muy interesante que también lo tenéis en la documentación de MSP, que se llama sampling, que es una parte muy potente de un MSP, que es que permite a servidores hacer completado o peticiones desde hacia el cliente utilizando peticiones LLM, es decir, utilizando un modelo. ¿Cómo? Pues fijaos, aquí le estoy pidiendo, fijaos toda la información, de nuevo, registro la herramienta. Por supuesto, una clase puede tener múltiples herramientas, esto lo vamos a ver luego a continuación. Y aquí lo que estamos haciendo es crear un mensaje con el system prompt, la temperatura, etcétera, etcétera, y utilizamos el método request sampling async para hacer una petición a LLM desde, en este caso, el servidor. Todas estas son un poco las posibilidades que tenemos, desde herramientas muy básicas como el eco, herramientas con múltiples tipos de respuesta, herramientas que requieren pasos complejos, steps, que llevan un tiempo, etcétera, etcétera. Y podemos hacer sampling, que es utilizar modelos LLM. Luego vamos a ver prompts, recursos y otro tipo de características de un servidor MSP, pero hasta ahora, por ejemplo, ya que tengo aquí Cloud abierto, en Cloud tengo Sevilla.net y tengo las múltiples herramientas, ¿vale? Desde aquí podríamos pedirle, haz un, no sé, get the logo from Sevilla.net. Y esto pues va a buscar e invocar una herramienta. Como veis, ha localizado nuestro servidor de Sevilla y va a invocar el método getSevilla.netLogo. De nuevo, podemos permitirlo una vez, siempre. Esto es igual a lo que hemos visto anteriormente. Sencillamente estoy utilizando otro cliente para que veáis. Y esto, bueno, va a devolver los diferentes tipos de mensajes y, bueno, me da toda la información. El logo de Sevilla.net, estamos hablando de brackets azul, rojo, bla, 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 con el logo Sevilla, con el texto Sevilla.net. Obtenemos toda la información del logo desde ese método. Muy, 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 muy simple de ver esa herramienta, pero creo que es lo suficientemente descriptiva como para entender. Nos vamos a ir ahora al repositorio donde tenemos los materiales de Sevilla.net, que lo vamos a ver y compartir al final de la charla, pero adelanto que están en mi cuenta, Soler Ruiz, Sevilla.net MSP Materials. Y vamos porque hemos utilizado directamente el servidor MSP de Sevilla.net. La instalación, por cierto, es sumamente sencilla, la vamos a ver ahora a continuación. Pero la recomendación antes de instalar directamente en un host es verificar que todo está correcto. ¿Cómo sería eso? Bueno, pues nos iríamos a una línea de comandos, nos iríamos a donde está el repo, que en este caso yo lo tengo en GitHub y se llama Sevilla. Déjame recordar cuál es la estructura de carpetas, vale. Y ahora creo que era Sevilla.net Server. Y aquí sencillamente pegaríamos el Model Context Protocol Inspector. Y esto tiene una actualización, vamos a actualizar. Lanzaría el inspector en un navegador web y nos permitiría conectar a nuestro cliente, perdón, a nuestro servidor. Este sería la URL del inspector. La forma es muy sencilla, utilizamos los mismos comandos, los mismos argumentos que utilizamos cuando instalamos esto en Visual Studio Code o cuando instalamos esto en Cloud, etc. La otra parte es que recordar que podemos pasar también argumentos, como por ejemplo el Access Token que vimos anteriormente en GitHub. Aquí podríais crear variables de environment y podréis añadir una nueva, etcétera, etcétera. Una vez lanzado, solo tenéis que darle a conectar. Y una vez conectado, fijaos que tenemos múltiples pestañas. Voy a ignorar todas menos Tools. Vamos a listar las Tools. Y aquí, por ejemplo, tenemos la herramienta Echo. Podemos hacer test. Y sí, la herramienta Echo está funcionando. Podemos ver aquí la llamada a la herramienta con los métodos, con los parámetros, etcétera, etcétera.
y podemos ver aquí la respuesta. Podemos ver también get logo y aquí tenemos el logo que devuelve. En fin, tenemos toda la información que maneja las herramientas. Podemos probarlas antes de llevárnoslas bueno, a Visual Studio, Code, Cloud, etcétera. También podemos crear clientes. Esto también lo tenía abierto hace justo nada. Y es que no es la forma recomendada para depurar. Si vais a crear clientes para depurar, no sería lo que os recomendaría. Pero sin duda alguna, bueno, podéis hacerlo. Voy a lanzar, por ejemplo, el servidor, que sería sencillamente, en este caso, correr, ser un build. Y mientras hace un build, Eh, bueno, aquí también tenemos en el output, en la línea de comandos, tenemos los mensajes que se envían, los identificadores de la sección, etcétera, etcétera, lo cual también es interesante. Aquí tenemos corriendo nuestro servidor. Este es nuestro cliente. Vale, a ver, voy a parar esto. Este es el cliente y este es el servidor. Voy a copiar la ruta del servidor. Vale, copio la ruta y le voy a decir al cliente dónde está el servidor. ¿Dónde tengo? Aquí. No. ¿Dónde está el cliente? Aquí. Vamos a lanzar el cliente, le paso la ruta, inicializa la creación, conecta con el servidor correctamente y fijaos que ha obtenido las herramientas y me describe un poco cuáles son cada herramienta. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Le indico qué tiene que hacer para lanzar el servidor, que es un .NET Run del proyecto. Creo el transporte utilizado por el servidor y una vez hecho eso, creo un cliente. Mi recomendación es hacerlo de esta forma: Factory, crear un cliente, pasando la información del transporte, etcétera, etcétera. Una vez hecho, desde el propio cliente tenéis métodos para hacer todo lo que se puede hacer en un MSP. Listar herramientas, listar prompts, listar recursos, hacer un ping, etcétera, etcétera, etcétera. Podríais llegar a depurar de esta forma, pero de nuevo, teniendo el inspector y algunas otras formas, yo no, salvo que queráis crear un cliente, que sepáis que podéis crear un cliente MSP. No es complejo, se puede hacer con C# igualmente, pero para nada lo recomiendo si es únicamente y exclusivamente para depurar. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir un poco hacia adelante. Vale, bueno, fácil todo lo que hemos visto. Hay que actualizar la clase program, poniendo básicamente la configuración del transporte del servidor, indicándole qué herramientas tiene que buscar, etcétera. Las herramientas, como ya hemos visto, permiten que la IA haga más que hablar, permiten actuar, enviar un correo, generar un informe, pueden obtener contexto externo y a su vez pueden ejecutar acciones. Definir una tool es sencilla. En nuestro código de inicio, por ejemplo, con el with tools from assembly, escanear el ensamblado en busca de todas las clases con el atributo MSP Server Tool y registrar todos los métodos con MSP Server Tool. Insisto, puedes tener múltiples métodos dentro de la misma clase. Buenas prácticas. Y contestando un poco a la pregunta anterior, nombres y descripciones claros y descriptivos. No evitar poner descripciones, es fundamental. Incluye, si es posible, ejemplos en las descripciones de las herramientas para demostrar cómo debería utilizarlos. Siempre intenta gestionar errores. Si algo falla, devolver un mensaje de error para que aún así el modelo pueda detectar que algo ha ocurrido mal y hacerte un resumen de, oye, algo ha ocurrido mal por lo que sea. Y bueno, mantener las operaciones de las herramientas enfocadas, atómicas, no crear algo que abarque todo. Este es el inspector que ya hemos visto, que lo podéis obtener desde GitHub Model Context Protocol Inspector. Vale, ya hemos visto cómo crear un cliente y cómo crear un servidor, pero como decía alguien que ya no está con nosotros, one more thing. Y es que podemos hacer bastantes más cosas desde un MSP. Los prompts guían la respuesta de la IE, permiten a los usuarios activar tareas específicas con clics simples, sencillamente mantener conversaciones enfocadas, permitiendo al usuario aún así la personalización. ¿Cómo definir prompts? Muy similar a como antes. Tenemos de nuevo en nuestro código de inicio un método de extensión with prompt from assembly que escaneará y podemos registrar clases que tengan el atributo MSP Server Prompt Type y métodos con el atributo MSP Server Prompt. Esto, por ejemplo, que tenéis en pantalla es un ejemplo. Buenas prácticas. De nuevo, contexto. Utilizar nombres claros, descriptivos. Siempre, proporcionar siempre descripciones lo más detallada posible, sin implementar gestión de errores, documenta la forma y los formatos de los argumentos esperados
Y mi recomendación siempre es probar los prompts, iterar sobre los prompts para depurarlos y probar los prompts con varias entradas. Vamos a ver cómo crear prompts, cómo crear recursos, etcétera, etcétera. Prompts. Puedes crear prompts desde algo muy sencillo. Esto es un prompt que no espera nada ni hace nada. Sencillamente es un prompt simple que devuelve una cadena. Luego tenemos prompts más complejos que, por ejemplo, aquí estamos pidiéndole que genere un informe de Sevilla.net con los eventos del año, etcétera, etcétera. Y en este caso lo que se puede hacer es pasar parámetros. Pero de nuevo, le damos el nombre, le damos la descripción a los parámetros y el formato de prompt es muy sencillo. Podemos devolver desde una cadena a una colección de mensajes donde, por supuesto, podemos utilizar interpolación para pasar parámetros específicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se utilizaría todo esto? Bueno, dejadme terminar de hablar también de los recursos. Y es que recordad que anteriormente en la presentación hablamos de, también podemos tener recursos. Puse el ejemplo de imaginaos que estamos todos en Contoso y a nivel financiero tenemos los recursos financieros, etcétera, etcétera. Vale, podemos crear también clases que tengan atributos específicos y registrar estos recursos. Desde, por ejemplo, herramientas, podréis acceder, por ejemplo, desde aquí. Podéis añadir diferentes tipos de contexto, desde un archivo, GitHub, etcétera. Y fijaos que también aparece desde Sevilla. Uno es un prompt básico, otro es un prompt más complejo y otro es directamente un recurso, un archivo de texto que puede ser pues, por ejemplo, información específica. Podemos probar, por ejemplo, un prompt. La idea es hacer clic y ya. Y a partir de aquí interactuará con las herramientas necesarias y hará todo lo necesario para generar el reporte. ¿Vale? Ahí empieza a generar el reporte de Sevilla.net del último año. ¿Vale? Visto lo básico, vamos a pasar a ver un par de MSPs creados un poquito más complejos. Para ello, dejadme abrir otro MSP. El MSP que estoy abriendo, voy a enseñarlo mientras hago tiempo para, para que todo cargue. Es el siguiente MSP que podéis encontrar en mi GitHub también. Open, open source es público. Y es sencillamente gestión de desarrollo móvil. Es decir, poder hacer tareas como tener el listado de emuladores, lanzar e instalar aplicaciones, hacer feedback visual, tomar capturas, comparar capturas, UI automation, es decir, poder automáticamente hacer tabs, swipes, introducir textos, etcétera. Toda esta parte es interesante porque, bueno, claramente es información dinámica. Lanzas, abres y información específica de tu equipo. Pero si desde la propia Copilot puedo decirle, oye, ábreme el emulador de Android X, lánzame la aplicación tal. Imaginaos que la aplicación crashea, también tenemos herramientas de diagnóstico, con lo cual podemos pedirle a una herramienta que obténme los logs del crash para pedirle al modelo que analice esos crash, que me identifique dónde está el problema, para no tener yo que hacer scroll en líneas inmensas y que a su vez me dé una sugerencia de qué está ocurriendo y de cómo puedo corregirlo. Suena como una buena idea, o a mí me lo pareció, y por eso creé bueno, este MSP, de nuevo, pues, fijaos, clase program, creamos el host, registramos herramientas, prompts, etcétera. Y en la parte de herramientas, lo que estamos haciendo aquí, tenemos iOS, Android, es, por ejemplo, en device. Estamos utilizando ADB. Se pide como requisito, si no, se indicaría un error, pero se pide ADB y formateamos en una tabla todo el conjunto de dispositivos, toda la información para devolverle al modelo esta información. O a la hora de hacer diagnóstico, lo que estamos utilizando es ADB con Book Report, creando un reporte que podemos luego a posteriori abrir, procesar y pedirle al modelo que nos interprete. O en el caso de iOS va a ocurrir algo muy, muy similar. Por ejemplo, utilizamos Xroom para listar dispositivos, lanzar dispositivos. Tenemos opciones para instalar aplicaciones, hacer video recording, etcétera.
De tal modo que si yo me vengo, por ejemplo, a Visual Studio, tengo esa herramienta instalada aquí. Fijaos que lo que hacemos es un .NET Run de directamente el proyecto. Voy a compilar el proyecto con lo último para que, bueno, para que lance ese proyecto. Yo tengo instalado lanzado un emulador Android, con lo cual yo le puedo preguntar, ¿there are any Android emulator running? Y lo que va a interpretar es, bueno, que hay un servidor MSP que puede listar los dispositivos, que puede determinar si hay un emulador corriendo que es tal, ¿vale? Le podríamos pedir, ¿podrías lanzar la aplicación de testing de MAUI? Detectaría, bueno, que ya venimos hablándole la conversación de qué emulador hay disponible, con lo cual ya sabe que estamos hablando sobre, no le he indicado dónde, pero tiene el contexto de memoria de la conversación, con lo cual sabe que tiene que hacerlo en Android, con lo cual, bueno, le he pedido una que creo que justo en este emulador a lo mejor no la tengo instalada, justo, no puede abrir esa aplicación porque es un emulador que formateé hace poco. Pero bueno, os imagináis cómo va el asunto. Y luego quiero continuar con otro servidor MSP, también, eh, eh, Yo te perdón, quería preguntar una cosilla, Javi. vale. Eh, ¿Todo esto tendría sentido si tuviéramos un modelo corriendo en local? ¿Tendría sentido un MCP? Bueno, puedes hacer el análisis con el modelo local, sí. Si ¿Tú le verías algún sentido a tener todo eso corriendo en local? Pero ¿cuál sería el objetivo? Porque dependiendo un poco de cuál sería el objetivo, a lo mejor, es decir, eh, vamos a verlo luego en una presentación final donde hago un resumen, pero imagínate, voy a adelantar ese caso. Imagínate que tenemos un MSP no sé, me lo voy a inventar, de Renfe, que toma la información de trenes, también no sé, de Tusam, buses y toda la información. Tenemos un MSP que obtiene la información del tiempo. Tenemos un MSP, como ya tenemos, de Sevilla.net. Y en este punto, por ejemplo, le pregunto al MSP, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, teniendo en cuenta los asistentes de las últimas quedadas en Sevilla.net, ¿cuál sería la fecha idónea para hacer una quedada? Teniendo en cuenta, por ejemplo, el transporte, si está disponible, cuándo es más barato, cuándo. A partir de ahí empezaría a lanzar herramientas, a obtener información del tiempo, etcétera, etcétera, para darme una respuesta. Pero en este caso, en este caso, Te lo pinto de otra manera. Tú tienes una información que en este, almacenas en una base de datos local y, y quieres que todo eso venga dado por ese modelo que tú ya tienes previamente recopilada información. No lo veas como un servicio externo, míralo como algo donde tú lo tienes en local. Has recopilado información tú, de varias. tú Sí, lo que harías sería leer la base de datos del local, por ejemplo, no sé, puede ser incluso un SQLite, hay un MSP ya listo de SQLite de varios tipos de base de datos. Podrías leer esa información, tener herramientas para extraer información, como también para insertar, etcétera. Y una vez que obtienes esa información, podrías pasarle esa información a un modelo que podría estar corriendo en local, con lo cual podría estar corriendo todo en local. Podría ser una opción. Pero mi pregunta era por si estabas pensando en algo autónomo, porque si estabas pensando en algo autónomo, en plan, en el ejemplo que te he puesto yo ahora, ahí interfiero yo, va a ir manteniendo una conversación y voy iterando, usando herramientas, obteniendo contexto y pidiéndole lo que quiero. Si quisieras algo hiperautónomo, es decir, yo automáticamente se programa una quedada hacemos un trigger de queremos hacer una quedada de Sevilla.net y automáticamente el sistema hace todo. Eso ya sería otro concepto, que hablaríamos de un sistema con múltiples agentes, donde cada agente tendría un contexto específico de información de vuelo, de información, y ellos mismos irían conversando entre ellos y harían creando, aunque bueno, también podría haber interferencia humana en ese caso, pero si se quisiera conseguir algo 100% autónomo, iría más por ahí. Bueno, este es otro ejemplo. Y este ejemplo es sencillamente para demostrar que un servidor MSP no tiene por qué ser una herramienta, aplicación de consola. En este caso, una aplicación MAUI. Tenemos de nuevo tools. Tenemos tools para enviarle instrucciones de cómo hacer dibujado básico en MAUI, de tal forma que
voy a abrir Code, de tal forma que si abrimos Code, nos vamos a, nos vamos al modo agente y en el modo agente tenemos un MSP, que es el justo que os estaba enseñando, de MAUI, hacer dibujados, etcétera, etcétera. Em, ¿Vale? Lanzamos este servidor. Fijaos que este servidor está corriendo ya en una aplicación de escritorio, que podría estar corriendo también en una aplicación móvil. Y aquí lo que yo le puedo hacer es lo siguiente. Me voy a ir al propio repo. Lo que hace este servidor es que le damos instrucciones del tipo, quiero crear un control que sea una gráfica de líneas que tenga dos ejes, quiero que tenga texto por cada label, por cada valor, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, voy a copiar ese justo ejemplo que lo tenemos por aquí. Créame una barra, una línea de barras, etcétera, etcétera. Si se lo pegamos, fijaos lo que ocurre a continuación. Está trabajando en ello y dice, bueno, para crear una línea de barra necesito los grid lines, los ejes, las barras, texto, etcétera. Aquí se ha quedado frito, espero que no haya sido mi equipo de nuevo. No, no es mi equipo, está en ello. Y lo que va a ocurrir es que nos va a dibujar la línea de barras en tiempo real. Y a continuación podemos pedirle directamente, pom, 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 pom. A continuación podríamos decirle, actualiza esta línea. Podríamos tener una conversación iterando. Por ejemplo, yo podría pedirle que me alineara mejor los textos, que están ligeramente desalineados, los textos A, B, C de las barras. Podría pasarle, por ejemplo, que la fuente de datos es otra y que me genere la línea de barras en base a esa fuente de datos. Y podría pedirle directamente en el chat el código de todo esto, o incluso como esto es un servidor y he ido recibiendo instrucciones, por cada instrucción he ido almacenando el código, con lo cual yo puedo pulsar aquí el botón exportar y exportar directamente un archivo de texto con todo el código. De tal forma que tengo el código que me ha generado, pero puedo crear el control con una conversación humana, iterar y ver los cambios al vuelo en tiempo real. Lo cual, imaginaos otros casos. Por ejemplo, aquí en Sevilla, los amigos de Virgin hicieron un MSP similar. Unity tiene un MSP similar que le puedes pedir, por ejemplo, oye, créame un modelo de X y puede generar algo en 3D. Y podéis imaginaros diferentes situaciones donde una aplicación puede tener, por supuesto, un cliente que se conecte con un servidor o incluso una aplicación puede ser un servidor, como es este caso. No es lo habitual es generar una librería a distribuir, pero como puede ser. Vale, creo que la última parte final he tenido que acelerar un pelín más de la cuenta, pero bueno, dejadme terminar. Recursos, lo mismo que hemos visto anteriormente. También podemos generar recursos, que es darle una base de conocimientos a la IA. Documentos, archivos, etcétera. Lo tenéis en el ejemplo de Sevilla.net. A la hora de correr un MSP, hasta ahora lo que estabais viendo con los MSPs en .NET era hacer un .NET Run, podéis hacerlo de la librería o del proyecto, pero evidentemente no vais a estar compartiendo el proyecto o la librería en estos casos. El .NET facilita la creación de imágenes para contenedores. La recomendación sería modificar las propiedades del proyecto con unas pocas líneas, como veis a continuación, y con una línea de comandos, utilizando el comando .NET Publish, publicar el contenedor para poder utilizar algo como esto. Pues el comando sería Docker y los argumentos, bueno, acceso a donde tenemos publicado el servidor MSP. Creo que ha quedado un poco claro. Tenemos una estandarización para permitir pasar contexto, información y usar herramientas en herramientas IA. Podemos tener conversaciones más inteligentes ya que tenemos acceso a más datos. Podemos integrar con aplicaciones y combinando MSP se puede hacer un multitasking más complejo. Este es un poco el ejemplo que puse anteriormente de Sevilla.net, que como ya lo he comentado. Dejadme solo decir que tenéis todos los materiales que hemos visto en este repo, que ya lo hemos visto anteriormente, el cliente, servidor, las slides, la presentación, etcétera. También tenéis otros recursos que también hemos mencionado a lo largo de la charla, la página web oficial de Model Context Protocol, tenéis también la especificación, el repo del SDK de .NET